Tengo 86 años y nunca pensé que mi última confesión terminaría siendo la que cambiara absolutamente todo lo que creí saber sobre mi vida, toda mi existencia, toda mi rabia, todo mi dolor. Pero aquí estoy, y necesito contarles esta historia porque lo que descubrí en ese confesionario de la Basílica de Sant'Ambrogio cambió no solo mi pasado, sino también el poco futuro que me queda. Me llamo Franco Moretti y he vivido 43 años odiando a una mujer, a mi esposa, a Margherita, y ahora sé que cada segundo de ese odio fue una injusticia monstruosa. Pero empecemos por el principio, porque si no lo hago así, ustedes no van a entender la magnitud de lo que pasó. No van a entender cómo un hombre puede vivir décadas enteras alimentándose de amargura, de resentimiento, de una rabia tan profunda que se convierte en parte de tu identidad. No van a entender cómo Carlo Acutis apareció en el momento exacto en que yo estaba a punto de morir con ese veneno en el alma. Hace 2 semanas, mi cardiólogo me dio la noticia que ya venía esperando desde hacía meses. Mi corazón está fallando. Insuficiencia cardíaca avanzada, me dijo con esa voz que los médicos usan cuando saben que ya no hay mucho más que hacer. Semanas, quizás días, me explicó mientras miraba los resultados de mis últimos estudios. Soy fumador desde los 22 años, fumé como chimenea durante casi 60 años de mi vida, y ahora mi corazón simplemente dice basta. No hay cirugía que valga la pena a mi edad, no hay tratamiento milagroso. Solo morfina para el dolor cuando llegue el momento, me dijo. Solo cuidados paliativos y esperar lo inevitable. Esa noche, sentado en mi apartamento de Milán, el mismo apartamento donde viví con Margherita, donde criamos nuestros recuerdos juntos, donde ella me dejó aquel abril de 1981, tomé una decisión. Si iba a morir, quería hacerlo con la conciencia lo más limpia posible. Soy católico, aunque no de los que van a misa todos los domingos. Soy de esos católicos italianos que creen en Dios pero discuten con Él constantemente, que rezan cuando tienen miedo pero se enojan cuando las cosas salen mal. Pero aún así, soy católico. Y la idea de morir con 43 años de odio en el corazón me aterraba más que la muerte misma. Así que decidí ir a confesarme. Una última confesión antes de que este corazón enfermo finalmente se rindiera. Elegí la Basílica de Sant'Ambrogio porque es la iglesia donde Margherita y yo nos casamos en 1963. Tenía 25 años entonces, ella 21. Éramos jóvenes, guapos, llenos de planes. Yo acababa de terminar mis estudios de medicina, estaba empezando mi carrera como cirujano ortopédico. Margherita era profesora de primaria, tenía esa manera de sonreír que hacía que todo pareciera posible. Nos casamos en esa basílica un sábado de junio, con el sol entrando por las ventanas antiguas, y juramos amarnos hasta que la muerte nos separara. La muerte no nos separó. Ella me dejó 18 años después, cuando yo tenía 43 y ella 39. Simplemente se fue. Desapareció. Y me dejó un billete sobre la mesa de la cocina que decía que no aguantaba más, que necesitaba una vida diferente, que no la buscara. Firmado. Margherita. Su letra, sus palabras, su decisión. Durante 43 años, ese billete fue mi Biblia de amargura. Lo leí 1000 veces, memoricé cada palabra, cada trazo de su escritura. No aguanto más. Necesito una vida diferente. No me busques. 4 líneas que destruyeron todo lo que yo era. Me convertí en un hombre amargado, un viudo sin funeral, un esposo abandonado que nunca pudo seguir adelante porque técnicamente seguía casado. Para la Iglesia Católica, Margherita seguía siendo mi esposa. No podía divorciarme, no podía rehacer mi vida. Así que simplemente dejé de vivir. Seguí trabajando, seguí respirando, seguí existiendo, pero por dentro estaba muerto. La busqué al principio, claro. Denuncié su desaparición a la policía, contraté investigadores privados, gasté todos mis ahorros tratando de encontrarla. Los investigadores siguieron pistas durante meses. Hablaron con sus amigas, con su familia, revisaron registros bancarios, registros de viaje, todo. Nada. Margherita había desaparecido como humo.
No usó su documento de identidad, no sacó dinero de ninguna cuenta, no apareció en ningún registro oficial. Simplemente se esfumó. Los investigadores finalmente me dijeron lo que yo no quería escuchar. Probablemente se había ido con alguien. Probablemente había planeado todo cuidadosamente. Probablemente estaba viviendo con una identidad nueva en algún lugar, rehaciendo su vida lejos de mí. Con los años, me convencí de que tenían razón. Me convencí de que Margarita me había dejado por otro hombre, que nunca me había amado realmente, que nuestros 18 años juntos habían sido una mentira. Alimenté ese odio día tras día, año tras año. Cada cumpleaños que pasaba solo, cada Navidad sin ella, cada aniversario de boda que recordaba amargamente. El odio se convirtió en mi compañero constante, en la única relación estable de mi vida. Me volví hosco, difícil, solitario. Mis colegas en el hospital me evitaban, mis amigos dejaron de invitarme. Me convertí en el viejo amargado que todos conocen, pero nadie quiere cerca. Y ahora, 43 años después, con 86 años y un corazón que apenas funciona, decidí confesarlo todo. Confesarle a un sacerdote que había odiado a mi esposa durante 4 décadas, que la maldecía cada noche antes de dormir, que deseaba que estuviera muerta porque al menos así tendría un cierre. Quería limpiar mi alma de ese veneno antes de morir. Quería que Dios supiera que me arrepentía de ese odio, aunque no supiera cómo dejarlo ir. Así que el martes pasado, a media tarde, fui caminando hasta la Basílica de Sant'Ambrogio. Mis piernas apenas me sostienen ya, camino con bastón, me detengo cada pocos metros para recuperar el aliento. El corazón me late irregular, con esos saltos que me recuerdan que cada latido podría ser el último. Pero llegué. Entré a esa basílica que no había visitado en décadas. Sentí el olor a incienso y cera de vela. Vi la luz filtrada por los vitrales antiguos. Y por un momento volví a tener 25 años, parado frente al altar con Margarita a mi lado, jurando amarla para siempre. Me acerqué al confesionario. Había uno disponible al costado de la nave lateral, con la pequeña luz verde encendida indicando que el sacerdote estaba allí. Abrí la cortina, entré en ese espacio pequeño y oscuro, me arrodillé con dificultad sobre el reclinatorio de madera gastada. Del otro lado de la rejilla de madera tallada, podía ver apenas la silueta del sacerdote. Comencé con las palabras tradicionales, con esa voz ronca que tengo ahora después de 60 años fumando. Le dije que había pecado, que venía a confesarme. Le dije cuánto tiempo había pasado desde mi última confesión, años que ni siquiera podía contar. Y entonces empecé a contarle sobre Margarita, sobre el abandono, sobre el odio que había cargado como una piedra en el pecho durante 43 años. Le conté que había pasado casi medio siglo maldiciendo su nombre, deseándole el peor de los destinos, alimentándome de resentimiento. Le dije que sabía que era pecado, que sabía que debía perdonar, pero que simplemente no podía, que ese odio se había convertido en mi razón de existir. Hablé durante lo que me parecieron horas. Vacié 43 años de amargura en ese confesionario oscuro. Le conté sobre las noches que pasaba despierto imaginando confrontarla, gritándole en mi mente, preguntándole cómo había podido abandonarme así. Le conté sobre cómo había rechazado cada oportunidad de ser feliz de nuevo, porque me aferraba a ese odio como un náufrago se aferra a un madero. Le conté que estaba muriendo y que mi mayor miedo era morir con ese veneno en el alma, sin haber podido perdonar, sin haber podido soltar. Cuando terminé, esperé la respuesta del sacerdote. Esperé las palabras de consuelo, la penitencia, la absolución. Pero lo que escuché fue algo completamente diferente. Una voz joven habló desde el otro lado de la rejilla. No era la voz del padre Domenico, el anciano sacerdote que debería estar allí. Era una voz de adolescente, clara, firme, imposible. Y esa voz me dijo algo que hizo que mi mundo se detuviera por completo. Me dijo que Margarita nunca me había dejado. Me dijo que había sido secuestrada. Me dijo que todavía estaba viva. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. El corazón enfermo se aceleró peligrosamente.
Sentí ese dolor agudo que los médicos me habían advertido que significaba que debía calmarme inmediatamente. Pero no podía calmarme. No podía respirar. Pregunté quién había hablado. Llamé al padre Domenico. Mi voz salió como un grito ahogado. Abrí la cortina del confesionario con manos temblorosas. Necesitaba ver quién había dicho esa barbaridad. ¿Quién se atrevía a hacer una broma tan cruel con un hombre moribundo? Del otro lado de la rejilla, el padre Domenico estaba de pie pero con los ojos cerrados, respirando profundamente, como si estuviera en trance o dormido. Y entre nosotros dos, en ese espacio imposible del confesionario, había un adolescente. Un chico de 15 o 16 años, con sudadera azul, un rosario en las manos y unos ojos que parecían atravesar el tiempo mismo. Me miró directamente y me habló de nuevo con esa voz joven pero llena de autoridad. Me dijo su nombre, Carlo Acutis. Me dijo que había venido porque yo iba a morir odiando a una mujer inocente si no conocía la verdad en ese momento. Me dijo que tenía que escucharlo, que cada palabra que iba a decirme era verdad, por imposible que pareciera. Y entonces comenzó a contarme una historia que destrozó 43 años de certezas. Me contó que el 10 de abril de 1981, Margherita había salido de nuestro apartamento a las 8:15 de la mañana, que había ido a comprar pan a la panadería de Vía Monte Napoleone, como hacía todas las mañanas, que en el camino de regreso, en una esquina desierta a 2 calles de nuestra casa, un hombre en una furgoneta blanca la había agarrado, que ese hombre se llamaba Davide Santoro, que tenía 51 años, que era viudo y que estaba obsesionado con ella, que había estado siguiendo a Margherita durante meses, estudiando sus rutinas, planeando el momento perfecto, que la había llevado al sótano de su casa en Cinisello Balsamo, un barrio al norte de Milán, que la había encerrado allí, que la había mantenido prisionera. Cada palabra era como una puñalada. Pregunté cómo era posible, cómo podía saber todo eso, por qué nadie lo había descubierto. Carlo continuó con esa calma imposible de quien conoce verdades que otros no pueden ver. Me explicó que el billete de despedida había sido falsificado, que Davide Santoro había estudiado la escritura de Margherita, que había practicado durante semanas hasta poder imitarla perfectamente, que había entrado a nuestro apartamento usando una llave que había robado semanas antes, cuando Margherita había dejado su bolso sin vigilancia en el mercado, que había puesto ese billete sobre nuestra mesa de cocina el mismo día que la secuestró, creando la ilusión perfecta de un abandono voluntario. Me dijo que los investigadores nunca habían sospechado de un secuestro porque el billete parecía genuino, que habían asumido que Margherita se había ido voluntariamente, que había planeado su escape, que simplemente no quería ser encontrada, que Davide Santoro era un vecino distante, que vivía a 5 barrios de distancia, que trabajaba como contador, que era un hombre discreto y respetable en apariencia, que nadie lo había considerado sospechoso porque nadie sabía de su obsesión. Y entonces me dijo algo que hizo que mis piernas casi cedieran. Me dijo que Margherita había estado encerrada en ese sótano durante 43 años. 43 años completos, desde sus 39 hasta sus 82. Toda una vida robada. Toda una vida en la oscuridad de un sótano mientras yo la odiaba arriba, en la luz. No podía procesar lo que estaba escuchando. Mi mente se negaba a aceptarlo. Era demasiado horrible, demasiado imposible. Pregunté si ella seguía viva, si todavía estaba allí. Carlo asintió con la cabeza y sus ojos mostraron una tristeza antigua, como si hubiera visto demasiado sufrimiento en el mundo. Me explicó que Davide Santoro había muerto de un infarto hace 2 meses, que la casa había pasado a una sobrina que vivía en Roma y que nunca visitaba la propiedad, que esa sobrina había puesto la casa en venta y que una agencia inmobiliaria iba a hacer la primera inspección el viernes, en 2 días, que cuando llegaran encontrarían el sótano cerrado con candados, lo forzarían para ver qué había dentro y encontrarían a Margherita. Pero entonces Carlo me dijo algo más, algo que me partió por completo. Me dijo que podía ir yo mismo, hoy, ahora, que podía llegar hasta ella antes que los extraños, antes que la policía, antes que los médicos.
que podía ser yo quien la sacara de allí después de 43 años. O podía morir en los próximos días sin saber nada, y Margarita sería rescatada por desconocidos, despertaría en un hospital rodeada de extraños, creyendo que yo la había odiado durante 4 décadas por abandonarme, sin saber que yo nunca supe la verdad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro arrugado. Hacía décadas que no lloraba. Había olvidado cómo se sentía. Pregunté dónde estaba. Necesitaba la dirección exacta. Carlo me dio cada detalle con precisión milimétrica. Vi a Guglielmo Marconi 73, Cinisello Balsamo. Casa amarilla con un jardín descuidado. Sótano accesible por una puerta externa en la parte trasera, cerrada con 3 candados oxidados. Las llaves estaban escondidas bajo una maceta de flores muertas en el porche trasero, me dijo. David las guardaba allí en caso de necesitar entrar rápidamente. Carlo me dijo que fuera hoy, que Margarita había estado esperando 43 años, que no la hiciera esperar ni un día más. Y entonces desapareció. Simplemente ya no estaba. El padre Domenico abrió los ojos como si despertara de un sueño profundo. Me miró confundido. Me preguntó si estaba bien, si quería continuar con la confesión. No tenía idea de lo que acababa de pasar. No recordaba nada. Era como si hubiera estado dormido de pie todo ese tiempo. Salí del confesionario tambaleándome. Mis piernas apenas me sostenían. El corazón me latía tan fuerte y tan rápido que pensé que me iba a morir allí mismo, en medio de la basílica. Pero no podía morir. No ahora. Ahora no. Tenía que llegar hasta Margarita. Salí a la calle. El aire frío de octubre me golpeó en la cara. Busqué un taxi con manos temblorosas. Le hice señas desesperadamente a uno que pasaba. El conductor se detuvo. Abrió la puerta trasera. Me ayudó a subir. Le di la dirección. Vía Marconi 73 en Cinisello Balsamo. Me miró extraño, probablemente porque mi voz temblaba y las lágrimas seguían cayendo, pero arrancó sin hacer preguntas. El viaje duró 30 minutos que se sintieron como 30 años. Cada semáforo rojo era una tortura, cada minuto de tráfico era una eternidad. Miraba por la ventana sin ver realmente nada. Mi mente repetía una y otra vez las palabras de Carlo. Secuestrada. 43 años. Sótano. Viva. Las palabras daban vueltas en mi cabeza como un carrusel de horror. Pensaba en todas las veces que había maldecido su nombre. Todas las veces que había deseado que sufriera, que estuviera sola, que sintiera el mismo dolor que yo sentía. Y resulta que ella había estado sufriendo de una manera que yo ni siquiera podía imaginar. Encerrada, prisionera, en la oscuridad, durante 43 años. Mientras yo vivía mi vida en libertad, odiándola por abandonarme, ella estaba en un sótano rogando por escapar, por volver, porque alguien la encontrara. La culpa empezó a aplastarme el pecho con más fuerza que la insuficiencia cardíaca. 43 años de odio injusto. 43 años de resentimiento hacia una víctima inocente. Había construido mi identidad entera alrededor de ese abandono. Me había convertido en el hombre amargado que todos evitaban, y todo había sido mentira. Todo. Margarita nunca me dejó. Nunca me traicionó. Nunca se fue con otro hombre. Fue robada. Fue secuestrada. Fue enterrada viva en un sótano por un loco. El taxi finalmente llegó a Cinisello Balsamo, un barrio residencial al norte de Milán que yo conocía vagamente. El conductor siguió las indicaciones de su GPS hasta Vía Marconi, una calle tranquila con casas de 2 pisos y jardines pequeños. Se detuvo frente al número 73. Era exactamente como Carlo había descrito. Una casa amarilla de 2 pisos, con la pintura descascarada, con un jardín completamente descuidado lleno de maleza y plantas muertas. Las persianas estaban todas cerradas. La casa parecía abandonada. Un cartel de agencia inmobiliaria en el jardín delantero anunciaba que la propiedad estaba en venta. Pagué al taxista con manos temblorosas. Le pedí que esperara, que no se fuera, que podría necesitarlo de nuevo. Salí del auto apoyándome en mi bastón.
Mis piernas se sentían como gelatina. Caminé hasta la entrada. Rodeé la casa hasta la parte trasera. El jardín trasero era un desastre de hierbas altas y árboles sin podar. Y allí, casi oculta por la maleza, estaba la puerta del sótano. Una puerta de metal oxidado, cerrada con 3 candados grandes. Busqué la maceta de flores muertas. Estaba justo donde Carlo había dicho, en el porche trasero, una maceta de terracota volcada con restos de tierra y plantas secas. La levanté con esfuerzo. Debajo, envueltas en un trapo aceitoso, estaban las 3 llaves. Las tomé. El metal estaba frío. Las llaves pesaban como si fueran de plomo. Caminé hasta la puerta del sótano. Los candados estaban tan oxidados que casi no podía insertar las llaves. Mis manos temblaban tanto que tuve que intentar varias veces. El primer candado se abrió con un clic metálico, luego el segundo, luego el tercero. Los dejé caer al suelo con un ruido sordo. Empujé la puerta. Estaba pesada, las bisagras chirriaron. Se abrió revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Un olor terrible salió de allí, un olor a humedad, a encierro, a desesperación humana. El olor de 43 años de sufrimiento. Busqué un interruptor de luz con la mano. Lo encontré a un lado de la puerta. Lo encendí. Una bombilla solitaria se iluminó débilmente al pie de las escaleras. Bajé despacio, apoyándome en la pared. Cada escalón era un esfuerzo enorme para mi cuerpo viejo y enfermo. El sótano era pequeño, tal vez 5 metros por 5. Había sido convertido en una celda. Una cama estreita contra una pared, apenas un colchón sucio sobre un somier oxidado, un inodoro químico en una esquina, el origen de parte del olor terrible, estantes con latas de comida, botellas de agua, una mesa pequeña con platos sucios, y en el rincón más alejado, acurrucada en el suelo, había una figura pequeña, una mujer anciana, delgada como un esqueleto, el cabello blanco y largo, completamente descuidado y enmarañado, ropa sucia, rasgada, la piel pálida como papel, arrugada, cubierta de manchas. Estaba sentada en el suelo con las piernas recogidas, abrazándose a sí misma, mirando al suelo. Dije su nombre. Mi voz salió quebrada, apenas un susurro. Margarita. Ella levantó la cabeza lentamente, como si el simple acto de mover el cuello requiriera un esfuerzo enorme. Sus ojos me miraron. Ojos que reconocí a pesar de 43 años, a pesar del trauma indescriptible. Ojos que habían sido brillantes y llenos de vida, ahora eran opacos y cansados, pero eran sus ojos, los ojos de mi esposa. Dijo mi nombre. Franco. Su voz era apenas audible, ronca, como si las cuerdas vocales hubieran olvidado cómo formar palabras. Como si hubiera pasado años gritando sin que nadie la escuchara hasta quedar sin voz. Crucé el sótano sin pensar en mi corazón enfermo, sin pensar en nada excepto llegar hasta ella. Me dejé caer de rodillas frente a ella. El dolor en las rodillas viejas no importaba. Nada importaba excepto que estaba allí, que estaba viva, que la había encontrado. Dije su nombre una y otra vez. Le pregunté qué le había hecho ese monstruo. Ella extendió una mano temblorosa y tocó mi rostro, como si necesitara confirmar que yo era real, que no era una alucinación más. Me dijo que había venido, que pensaba que me había olvidado de ella, que había creído el billete, que me había odiado. Su voz se quebraba en cada palabra. Yo me derrumbé. Lloré como no había llorado en mi vida. Le pedí perdón. Le dije que sí, que había creído en el billete, que la había odiado durante 43 años. Le pedí que me perdonara por ser un idiota, por no buscar más, por rendirme, por no saber la verdad. Le dije que ella había estado allí y yo había dejado de buscar. Le dije que lo sentía tanto que no había palabras. La abracé. Era tan liviana, tan frágil. Se sentía como si estuviera hecha de papel. La sostuve con todo el cuidado que pude mientras mi corazón enfermo latía errático en mi pecho. Saqué mi teléfono celular con una mano. Marqué el número de emergencias. Les dije que necesitaba una ambulancia urgente en vía Marconi 73, Cinisel o Bálsamo.
Les dije que había una mujer que había sido mantenida prisionera durante décadas, que necesitaba atención médica inmediata. El operador me hizo repetir la información varias veces. No podía creer lo que estaba escuchando. Me quedé allí con Margarita en mis brazos, esperando la ambulancia. Le hablaba suavemente. Le decía que ya estaba a salvo, que nunca más estaría sola, que yo estaba allí. Ella temblaba. Su cuerpo entero vibraba como si tuviera frío, aunque el sótano no estaba frío. Era el shock, el trauma, el cuerpo reaccionando después de 43 años de cautiverio. Me contó, en fragmentos quebrados, que había gritado durante días cuando David la encerró por primera vez, que había golpeado la puerta hasta tener las manos ensangrentadas, que había rogado, suplicado, llorado, pero nadie la escuchó. El sótano estaba aislado. La casa estaba en una zona donde las propiedades estaban separadas por jardines amplios. Sus gritos se perdieron en la nada. Me contó que David bajaba todos los días al principio. Le llevaba comida, agua, intentaba hablar con ella como si fueran una pareja normal. Le decía que la amaba, que había tenido que rescatarla de su matrimonio malo conmigo, que con el tiempo ella aprendería a amarlo también. Cuando ella gritaba, cuando lo insultaba, cuando se resistía, él simplemente se iba y la dejaba sin comida durante días. Aprendió rápido que tenía que cooperar mínimamente para sobrevivir. Me contó que con los años, David comenzó a visitarla menos. Al principio todos los días, luego día por medio, luego 1 o 2 veces por semana. Traía comida enlatada, agua embotellada, productos de higiene básicos. Nunca la violó, me dijo, y ese detalle me hizo sentir un alivio enfermo. David quería que ella lo amara voluntariamente. Seguía esperando que un día ella le dijera que sí, que lo amaba, que estaba agradecida por haberla rescatado. Era una locura completa. Me contó que cuando David dejó de venir, ella supo que algo malo había pasado. Primero pensó que era un castigo, que volvería en unos días. Pero pasaron semanas. La comida comenzó a acabarse, el agua también. Gritó de nuevo, golpeó las paredes, pero nadie vino. Pensó que iba a morir allí, sola en la oscuridad, después de haber sobrevivido 43 años para nada. La ambulancia llegó finalmente. Escuché las sirenas arriba, los paramédicos gritando, los pasos corriendo. Grité que estábamos abajo, en el sótano. Bajaron rápidamente con camilla y equipo médico. Se detuvieron en shock cuando vieron la escena. Una mujer anciana desnutrida en brazos de un hombre anciano, ambos llorando, en un sótano que claramente había sido usado como prisión. Los paramédicos trabajaron rápido. Revisaron los signos vitales de Margarita, le pusieron una manta térmica, le iniciaron una vía intravenosa. Me preguntaron qué había pasado. Les dije la verdad, o al menos la parte que podían entender. Que mi esposa había desaparecido en 1981, que acababa de descubrir que había sido secuestrada y mantenida aquí durante 43 años. Me miraron como si estuviera loco, pero la evidencia estaba allí. El sótano convertido en celda, la mujer obviamente traumatizada y desnutrida, los candados en la puerta. Llamaron a la policía. En minutos, la casa estaba llena de oficiales, investigadores forenses, más paramédicos. Me hicieron preguntas que apenas pude responder. ¿Cómo la había encontrado? ¿Por qué vine a esta dirección? ¿Quién vivía aquí? No podía decirles la verdad completa. No podía decirles que un santo adolescente beatificado me había dado la información en un confesionario. Así que improvisé. Dije que había recibido información anónima, que alguien me había llamado y me había dado esta dirección. Era débil como explicación, pero estaban tan abrumados por la magnitud del descubrimiento que no presionaron demasiado en ese momento. Subieron a Margarita en la camilla. Insistí en ir con ella en la ambulancia. Los paramédicos dijeron que también debían revisarme a mí, que mi presión arterial estaba peligrosamente alta, que mi corazón sonaba irregular. Les dije que ya sabía que mi corazón estaba muriendo, que solo necesitaba estar con mi esposa. Cedieron. En la ambulancia, de camino al hospital Niguarda, sostuve la mano de Margarita. Ella me miraba con esos ojos cansados y traumatizados.
Pero había algo más allí ahora. Había esperanza, había alivio. Después de 43 años, finalmente estaba saliendo de ese sótano. Finalmente estaba libre. Los días siguientes fueron un torbellino. Margarita fue ingresada en el ala psiquiátrica del Hospital Niguarda. Los médicos estaban completamente abrumados. 43 años de cautiverio, decían una y otra vez, como si necesitaran repetirlo para creerlo. Preguntaban cómo era posible que hubiera sobrevivido mentalmente. Hicieron evaluaciones psicológicas exhaustivas. Diagnóstico: trauma extremo, trastorno de estrés postraumático severo, desnutrición crónica, atrofia muscular, deficiencia de vitamina D y múltiples otras condiciones relacionadas con décadas de encierro en un espacio sin luz natural. La policía comenzó una investigación completa de la propiedad de Davide Santoro. Lo que encontraron en la casa principal fue perturbador más allá de las palabras. El dormitorio de Davide estaba cubierto, literalmente cubierto, con fotos de Margarita. Fotos que databan de los años 70, mucho antes de que la secuestrara. Fotos tomadas en secreto de ella caminando por la calle, comprando en el mercado, sentada en un café. Cientos de fotos cubrían las paredes como un santuario enfermo. Encontraron un diario. Páginas y páginas escritas con letra pequeña y apretada, detallando su obsesión con Margarita. Describía cómo la había visto por primera vez en 1978, 3 años antes del secuestro. Cómo se había convencido de que ella estaba infeliz conmigo, que yo no la apreciaba, que él podía hacerla feliz. Detallaba sus planes de rescatarla, así lo llamaba, de rescatarla de su matrimonio malo. Escribía sobre cómo había estudiado nuestras rutinas, cómo había robado la llave de nuestro apartamento, cómo había practicado imitar la escritura de Margarita hasta poder falsificar el billete perfectamente. Era la mente de un hombre completamente delirante, alguien que había construido una realidad alternativa completa donde él era el héroe que salvaba a la dama en apuros. Nunca aceptó que la estaba manteniendo prisionera. En su mente retorcida, simplemente le estaba dando un lugar seguro donde vivir hasta que ella aprendiera a amarlo. La sobrina de Davide, una mujer de 50 y tantos años, llamada Elena, fue interrogada extensamente. Insistió en que no sabía nada sobre el sótano, que nunca había visitado la propiedad de su tío, que vivía en Roma y apenas había hablado con él en los últimos 20 años. Los investigadores le creyeron parcialmente. No había evidencia de que supiera sobre Margarita, pero el hecho de que nunca hubiera visitado la casa, de que la hubiera puesto en venta sin siquiera inspeccionarla personalmente, planteaba preguntas éticas, si no legales. Eventualmente fue liberada sin cargos, pero con una nube de sospecha que probablemente la seguiría por siempre. La historia explotó en los medios. Mujer mantenida en cautiverio durante 43 años, los titulares gritaban. Esposa desaparecida en 1981, finalmente encontrada viva. Era el tipo de historia que captura la imaginación del público, el tipo de horror que la gente no puede dejar de leer. Los reporteros acamparon fuera del hospital. Querían hablar conmigo, con Margarita, con cualquiera involucrado en el caso. Tuve que contratar un abogado para que se encargara de mantenerlos alejados. Yo me quedaba en el hospital día y noche. Mi propio cardiólogo vino a verme, furioso de que yo estuviera poniendo en riesgo mi salud quedándome allí. Me dijo que necesitaba descansar, que mi corazón no aguantaría mucho más estrés. Le dije que no me importaba, que había pasado 43 años sin Margarita, que no iba a desperdiciar ni un segundo más del tiempo que nos quedaba. Porque ese era el problema, ¿no? Que a ambos se nos estaba acabando el tiempo. Yo con mi corazón enfermo, ella con el trauma de 4 décadas de cautiverio. Éramos 2 personas viejas y rotas, tratando de encontrar algún tipo de paz en el poco tiempo que nos quedaba. Margarita empezó terapia intensiva. Una psiquiatra especializada en trauma la veía todos los días. Al principio, Margarita apenas podía hablar. Se sentaba en silencio durante las sesiones, mirando al suelo, temblando. Pero lentamente, muy lentamente, comenzó a abrirse. Empezó a contar fragmentos de lo que había vivido. Los primeros años de resistencia y rebelión. Los años medios donde había aprendido a disociarse,
a existir en su mente mientras su cuerpo estaba atrapado en el sótano. Los últimos años donde había comenzado a perder la esperanza de ser rescatada alguna vez. Me contó que había desarrollado rutinas para mantenerse cuerda. Ejercicios mentales, recitar poemas que recordaba de la escuela, contar los días haciendo marcas en la pared con sus uñas. Me mostró sus manos. Las uñas estaban deformadas, dañadas permanentemente de años de arañar la pared de cemento. Me contó que había rezado, mucho, especialmente al principio, que había rogado a todos los santos que conocía, que había hecho pactos con Dios, que le prometía cualquier cosa si solo enviaba a alguien a encontrarla. Le pregunté si había perdido su fe. Me miró con esos ojos cansados y me dijo que la había perdido y la había recuperado muchas veces. Que hubo momentos donde maldecía a Dios por abandonarla. Y hubo momentos donde sentía que la única razón por la que seguía viva era porque Dios tenía un plan, aunque ella no pudiera verlo. Ahora, meses después, Margarita vive conmigo, en el mismo apartamento que compartimos hace 4 décadas. Los médicos dijeron que sería mejor para su recuperación estar en un ambiente familiar, en su hogar verdadero, no en una institución. Así que la llevé a casa. Tuve que hacer modificaciones, instalar barras de seguridad en el baño porque sus piernas son débiles, poner más luces porque tiene miedo de la oscuridad, dejar las ventanas abiertas porque no puede soportar espacios cerrados. Tiene pesadillas todas las noches. Me despierta gritando, sudando, creyendo que todavía está en el sótano. Me despierto también, la abrazo, le recuerdo dónde está, que está a salvo, que está en casa, que yo estoy aquí. Lentamente su respiración se calma, su cuerpo deja de temblar, vuelve a dormir. Y yo me quedo despierto el resto de la noche, mirándola dormir, preguntándome cómo alguien sobrevive a algo así. Pero también hay momentos de paz, momentos hermosos que nunca pensé que volvería a experimentar. Margarita sentada en el balcón, mirando Milán, la ciudad que no había visto en 43 años. Todo ha cambiado, dice. Los edificios son diferentes, las calles están llenas de coches que no reconoce, la gente lleva dispositivos extraños en las manos. Le mostré cómo funciona un smartphone. Se quedó fascinada y aterrorizada a la vez. El Internet, las redes sociales, todo ese mundo digital que no existía cuando fue secuestrada. Es como una viajera del tiempo, tratando de entender un futuro que llegó sin ella. Le enseño sobre el mundo lentamente. Vemos las noticias juntos. Le explico la caída de la Unión Soviética, el 9/11, la crisis financiera, la pandemia, eventos históricos enormes que ella se perdió completamente. A veces se abruma y tiene que apagar la televisión. Es demasiada información, demasiado cambio. Así que lo tomamos despacio. Cocinamos juntos. Bueno, yo cocino. Ella se sienta en la cocina y me acompaña. Sus habilidades culinarias están oxidadas después de 43 años sin cocinar. Pero recuerda las recetas de su madre, las va dictando, y yo las preparo. El olor de la comida italiana tradicional llena el apartamento. Risotto, ossobuco, tiramisú. Sabores que la conectan con la mujer que era antes del sótano. Y mi corazón enfermo que debería haber fallado hace semanas. Los médicos están confundidos. Vienen a visitarme, me hacen estudios, miran los resultados y niegan con la cabeza. Dicen que debería estar muerto, que no hay explicación médica para que mi corazón siga funcionando. Le preguntan a Margarita cómo es posible. Ella solo sonríe, esa sonrisa pequeña y cansada, y dice que tal vez Dios no ha terminado con nosotros todavía. Yo sé por qué mi corazón sigue latiendo. Es porque Margarita me necesita. Es porque tengo una misión de redención. Carlo Acutis me dio una segunda oportunidad, o más bien, nos dio a ambos una segunda oportunidad. 43 años fueron robados de nuestras vidas, pero los días que nos quedan, sean los que sean, los viviremos juntos. Limpiaré mi culpa cuidándola. Compensaré cada día que la odié amándola el doble ahora.
A veces pienso en Davide Santoro, el monstruo que nos hizo esto. Está muerto. Se fue sin enfrentar justicia, sin pagar por lo que hizo. A veces eso me enfurece. Quiero que estuviera vivo para poder mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. ¿Por qué nos robó la vida? ¿Por qué convirtió a Margherita en su prisionera? ¿Por qué me convirtió en un hombre amargado que odiaba a su víctima? Pero luego recuerdo las palabras de Carlo, que viene a darme la verdad para que no muriera odiando a una mujer inocente. Y me doy cuenta de que el odio ya me consumió suficiente tiempo. No voy a desperdiciar más energía odiando a un muerto. Prefiero usar lo que me queda amando a Margherita. Hablamos sobre el pasado a veces, sobre los 18 años que tuvimos juntos antes del secuestro. Recordamos viajes que hicimos, amigos que teníamos, planes que construimos. Ella pregunta por personas que conocíamos. Le digo quién sigue vivo, quién murió, quién se mudó. La mayoría de nuestros amigos de entonces son ancianos ahora, como nosotros, o ya fallecieron. Es triste darle esas noticias, ver su rostro procesar que perdió décadas de relaciones. Pero también construimos nuevos recuerdos. Pequeños, simples, pero preciosos. Ver el amanecer juntos desde el balcón. Escuchar música que ella no conocía. Las canciones que salieron durante su cautiverio. Le encanta Andrea Bocelli. Dice que su voz tiene algo que la hace sentir que el mundo puede ser hermoso de nuevo. Miramos películas viejas, clásicos italianos de Fellini y Visconti que ambos amábamos. Ella llora durante las escenas románticas. Yo también. Carlo Acutis no ha vuelto a aparecer. No físicamente al menos. Pero siento su presencia a veces. En los momentos donde mi corazón debería fallar pero sigue latiendo. En los momentos donde Margherita supera un ataque de pánico y encuentra paz. En los momentos donde ambos nos reímos de algo pequeño y nos damos cuenta de que todavía podemos sentir alegría. Fui a investigar sobre Carlo después de todo esto. Leí su historia. Un adolescente que murió de leucemia a los 15 años, que dedicó su vida a documentar milagros eucarísticos, que usó Internet y tecnología para difundir su fe. Beatificado en 2020, el primer santo millennial. Y ahora, aparentemente, sigue haciendo milagros desde el cielo. Sigue ayudando a personas como yo, que estaban a punto de morir con el corazón lleno de veneno. Le conté a Margherita sobre Carlo, sobre cómo apareció en el confesionario, sobre cómo me dio la información exacta de dónde encontrarla. Ella escuchó en silencio, lágrimas rodando por sus mejillas. Luego me preguntó si podíamos ir a rezarle, agradecerle. Así que un domingo, cuando ella se sintió lo suficientemente fuerte, fuimos a la iglesia de Santa María Segreta en Milán, donde hay un retrato de Carlo. Nos arrodillamos frente a su imagen. Margherita rezó en voz baja, sus manos aferradas al rosario que le había comprado. Yo solo pude decir gracias. Gracias por salvarnos a ambos. Gracias por no dejar que muriera odiando a mi esposa inocente. Gracias por devolvernos el tiempo, aunque sea poco, aunque sea al final de nuestras vidas. Sé que no nos queda mucho tiempo. Mi corazón no va a aguantar para siempre, y el cuerpo de Margherita está frágil después de décadas de cautiverio. Pero el tiempo que nos queda, lo viviremos bien. Lo viviremos juntos. Lo viviremos sin amargura, sin odio, sin resentimiento. Perdoné a Margherita por un abandono que nunca cometió. Ella me perdonó por odiarla durante 43 años. Nos perdonamos mutuamente por todos los años perdidos, por todas las cosas que no pudimos vivir juntos. Y si hay algo que quiero que ustedes entiendan de esta historia, es esto. Si alguien que aman desapareció, si alguien los abandonó sin explicación clara, investiguen más profundo. No asuman. No crean en apariencias. El billete en mi mesa de cocina parecía real. La escritura era la de Margherita. Todo indicaba que ella se había ido voluntariamente. Pero era todo mentira. Era una ficción creada por un hombre enfermo. Margherita no me dejó. Fue robada de mí. Durante 43 años estuvo prisionera en un sótano, mientras yo la maldecía, mientras construía una vida entera basada en el odio hacia ella.
Y si Carlo Acutis no hubiera intervenido, ambos habríamos muerto con esa injusticia entre nosotros. Yo habría muerto odiándola. Ella habría sido rescatada eventualmente por extraños. Habría despertado en un hospital sin saber si yo seguía vivo, creyendo que la odiaba por abandonarme. Carlo vio lo que la policía no vio. Vio lo que los investigadores privados no vieron. Vio lo que yo, cegado por el dolor y el orgullo, no pude ver. Vio la verdad. Y me la dio cuando más la necesitaba, en mi última confesión, en mis últimos días de vida. No sé si voy a vivir un mes más o un año más. Los médicos dejaron de hacer predicciones. Cada día que despierto con Margherita a mi lado es un regalo. Cada desayuno que compartimos, cada atardecer que miramos juntos, cada noche donde la abrazo cuando tiene pesadillas, es tiempo robado de vuelta de ese sótano, de ese monstruo, de esos 43 años de injusticia. Y cuando finalmente mi corazón se detenga, moriré sabiendo la verdad. Moriré sabiendo que Margherita nunca me traicionó. Moriré sabiendo que la amé, que la cuidé en sus últimos años, que no la dejé despertar sola en un hospital rodeada de extraños. Moriré en paz. Antes de despedirme, tengo mucha curiosidad. ¿Desde dónde me estás viendo? Déjame tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y si este relato te tocó el corazón, por favor, suscríbete al canal. Tu apoyo significa todo para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias con ustedes. Porque estas historias, por más dolorosas que sean, necesitan ser contadas. Necesitan ser escuchadas. Necesitan recordarnos que la verdad siempre importa, incluso cuando llega 43 años tarde. Gracias por escucharme. Gracias por darme este espacio para limpiar mi alma, para contar lo que Carlo Acutis hizo por nosotros. Que su intercesión siga ayudando a otros que necesitan verdad, que necesitan justicia, que necesitan paz, antes de que sea demasiado tarde.